Horacio, bienvenido. Sabemos que estás viviendo en un lugar que para nosotros es un punto de referencia importante en España, exactamente en los alrededores de Barcelona, una de las ciudades más hermosas de España y de Europa, sin lugar a dudas. ¿Haciendo qué actividad, Horacio, en este contexto? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy auxiliar de enfermería y estoy trabajando en una residencia geriátrica y bueno, aquí en primera línea eh, con, luchando con esta pandemia al lado de los abuelos sobre todo y bueno, experimentando momentos duros y momentos que, bueno, que nos fortalecen como en el sector sanitario, como profesionales del sector sanitario. Cuando hablamos de los abuelos, acá sucedió muy cerca de la ciudad de Córdoba, capital, que un médico que trabajaba en un geriátrico era portador del virus y terminó generando una situación de caos con una cantidad importante de abuelos que se terminaron infectando y esto generó una situación compleja en una localidad. Quiere decir, realmente estás trabajando con gente de riesgo. Sí, es una población de riesgo y sobre todo si es que las infraestructuras no ayudan. Hay muchas situaciones dentro de eh, la, la sanidad geriátrica en las cuales una persona mayor puede estar bien protegida del virus, del COVID-19 en este caso, pero también hay situaciones en las que el sitio no está preparado, el hospital, la residencia no están preparadas, entonces hay más riesgo de la entrada del virus y por tanto de contagio. Sí. Por lo que vemos permanentemente en los informes internacionales, este, tardaron mucho desde el gobierno y desde la sociedad misma en comprender cuál era el nivel de gravedad de la situación. Incluso en la actualidad, en estos días, también vemos comportamientos relajados respecto de la gente circulando, no haciendo demasiado caso a la situación de aislamiento, precisamente que es el elemento fundamental de prevención, ¿no? Quedarse en su casa, no salir. ¿Lo notás? ¿Es así? ¿Es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, lo que ustedes están viviendo cotidianamente? Sí, en lo referente a la población adulta, sobre todo la que está en residencias para gente mayor, eh, la ayuda en cuanto a material, en cuanto a mayor información, ha venido un poco más tarde. Eh, Cuando tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Es una población de riesgo y tendríamos que estar ya sobreavisados, prevenidos y con equipos de prevención para los profesionales y unas medidas de aislamiento correctas para los abuelos. Y con respecto a lo segundo que decías, un poco el relajamiento de la población, bueno, como en todo el mundo, hay gente responsable, hay gente irresponsable, gente solidaria, gente que parece que no vive en este mundo y se las enchampa, como decimos aquí, la policía se la encuentra en la calle de fiesta o corriendo haciendo deporte y bueno, no respetando las reglas de confinamiento y todos sabemos que somos siempre susceptibles a propagar, a recibir y a llevar por todas partes el virus en este caso. Sí, sí. Falta en ese sentido mayor conciencia y solidaridad. Horacio, además acá ha sucedido en la Argentina que en algunos casos los profesionales que estaban trabajando terminaron siendo ellos portadores de,
de la enfermedad, algo que genera algún tipo de inconveniente, primero desde el punto de vista personal, pero además desde el punto de vista social, teniendo en cuenta la vinculación que ustedes están teniendo en el trabajo de manera cotidiana. ¿Eso ha sucedido en España? ¿Vos ves que esto está de alguna manera generando algún tipo de situación colateral que por ahí no estaba prevista? ¿Te refieres a que los sanitarios ya dentro de su espacio privado, ya sean sus departamentos, sus casas, ¿no? Se encuentren con vecinos que no comprendan esta situación, ¿no? Sí, O por un lado eso y por otro lado el hecho del mismo riesgo que ustedes están corriendo, ¿cómo lo están manejando? sí, totalmente. A ver, por el riesgo personal del sanitario, del profesional, eh, hay preocupación, evidentemente. Nosotros como profesionales necesitamos y exigimos desde el primer momento las medidas de prevención correctas, eh, y sobre todo las medidas de prevención para los pacientes, para los residentes en este caso, eh, porque somos personas que trabajamos en primera línea en contacto directo, que podemos recibir el virus y llevarlo a nuestras casas, a nuestras familias. Sí, sí. La sociedad, ¿cómo actúa con ustedes? Porque acá hubo, por un lado, alguna gente que aplaude a los médicos en un horario determinado y hay otros que Sí, después le piden que no suban, no ingresen a sus departamentos, dejándole carteles. Digo, hay una contradicción muy fuerte ahí, hay una insensibilidad también, temor, pánico sí. y un montón de sensaciones que Eso se mezclan, ¿no? es lo que me ha llamado la atención. Eh, pero yo creo que el sentimiento generalizado es el de solidaridad con el sector sanitario, y aquí también a las 8 de la tarde, aquí también a las 8 de la tarde todos salen a aplaudir a los balcones, a las ventanas, y eso se agradece mucho, la verdad. Y también aplaudimos a otros sectores que están trabajando en primera línea, sector de limpieza, sector de transporte, sector de alimentación en los supermercados, varios sectores esenciales, servicios esenciales que están también ahí al pie del cañón. Luego, esa otra, esa otra situación que no se entiende mucho de no sentirse bienvenido en su propia casa, ¿no? Eh, Cuando todos sabemos que si cumplimos las medidas de prevención no hay ningún riesgo. Yo creo que eh, hay un excesivo alarmismo en ese sentido, y también falta de información correcta, y bueno, una especie de neurosis colectiva que se apodera de todos, y bueno, yo creo que es cuestión de informarse, de tomárselo con una cierta filosofía, y simplemente hacer caso a las normas básicas, y pues, una vez más ser solidario, como decía antes, y en este sentido ser solidario con los trabajadores que trabajan cerca de esta problemática. Hay una sensibilidad especial por parte de la gente de la tercera edad, del adulto mayor en Europa, que son una cantidad importante de habitantes y que precisamente tienen claro y están absolutamente informados de que son el grupo de riesgo. Sí, 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 sí. La mayor, bueno, una población muy importante, la adulta en Europa, y hay, bueno, hay muchas residencias, muchos institutos y casas que se encargan de recibir a las personas mayores, eh, con diferentes patologías y perfiles también, desde enfermedades hasta las propias demencias comunes de la persona mayor. Y entonces, bueno, es algo que ahora se está tomando realmente en cuenta, y como algo prioritario, el cuidado de esta gente, el cuidado de esta población. Eh, ¿Qué te llevó a ser un trabajador de auxiliar de enfermería? ¿Tenías una vocación? Porque venís del lado de la cultura, de la música, ¿tenés expectativa Sí, vocacional por esa tarea, por la cuestión social?
Sí, yo como te decía antes, me formé como guitarrista, como músico desde pequeño, pero la parte del trabajar con las personas de cerca es algo que también lo he hecho desde joven, he hecho voluntariados en mi tierra, en Paraguay, de donde soy, en Asunción, y, y aquí también he estado en contacto con el mundo de la sanidad y me he sentido llamado a eso. Y entonces, bueno, también con toda la situación de crisis económica y reflexionando un poco, viendo cómo sacarle partido a los potenciales que tenía, decidí formarme como auxiliar de enfermería y aquí estoy. No pensé que iba a experimentar como auxiliar de enfermería una situación como esta, pero mira, dentro de todo uno se siente orgulloso de poder colaborar en situaciones así. Y estoy a gusto, la verdad. Sí. ¿Hace cuánto que estás en España? Llevo 16 años. Te fuiste, 16 años te llevo. fuiste muy joven, digamos. Sí, he vuelto a nacer. Al venir aquí es como que uno tiene que empezar de nuevo y volver a nacer. Y sí, me considero joven, 16 años. Pero Cuando, bueno, en otros aspectos se madura mucho, sí, sí, sí. Me imagino que debes seguir por los medios de comunicación, más allá de que tenemos una diferencia horaria de 5 horas, parte de lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo que está sucediendo en tu país de origen, que es Paraguay, pero también lo que sucede como referencia en la República Argentina. ¿Ustedes qué mirada tienen desde ese lugar? Con la situación de América Latina y bueno, y países en desarrollo, la verdad es de preocupación y bueno, y de expectativa de lo que puede pasar. Ahora hablaba con un amigo en Paraguay que me decía de que se está combatiendo a tres frentes a la vez, ¿no? La situación del dengue, la situación de la influenza y bueno, y ahora el COVID-19. Y claro, en sociedades en vías de desarrollo, en donde la educación es precaria, la sanidad es precaria, está privatizada y además es una sanidad privatizada que deja mucho que desear muchas veces y sociedades cada vez más distantes entre sí, en donde ya a nivel de medios, ¿no? A nivel económico, esto es algo preocupante, la verdad. Sí. ¿Tenés noticias de cómo se va sucediendo la cosa en la Argentina? ¿Te ha llegado por ahí alguna información a través de los medios? Porque somos uno de los países que son paralelo con Grecia, por ejemplo, con realidades económicas, sociales y también de prevención y de salud con una respuesta similar. Digo, estamos atravesando los mismos frentes problemáticos con ese país, con el que nosotros lo tomamos como referencia porque precisamente la mirada económica iba por ese lado. ¿Cómo lo ven? Si es que ustedes lo pueden ver, la ciudadanía lo puede analizar. Sinceramente nos llega más información directa por los canales nacionales, públicos, de las noticias en Europa, ¿no? También noticias de Latinoamérica, de Estados Unidos y Argentina concretamente. Sé que, bueno, que se está ahora en confinamiento, pero bueno, lo que comentábamos antes de que hay problemas de eso de mantener el confinamiento, de esa responsabilidad social, eh, sabiendo también de la crisis económica a la que pasa el país, ¿no? Que es algo que se va dilatando también como en otros países y poco más, no soy un experto, no soy experto en ciencias políticas y no sabría decirte mucho más. Pero sí, yo me siento realmente muy sensibilizado por lo que pasa en Latinoamérica por ser un latinoamericano y también tengo familia directa en Buenos Aires, Argentina, y estamos siempre en contacto. Horacio, la idea era conocer la realidad de un trabajador
que está absolutamente vinculado con, sobre todo, incluso con uno de los factores de riesgo más importantes, que son nuestros adultos mayores, en el primer mundo, en una ciudad que nosotros queremos mucho, que nos impacta cada vez que la visitamos y que nos genera admiración, pero en este momento está viviendo una situación universal de muchísima preocupación y donde es necesario que fundamentalmente la prevención y el respeto para con el otro nos lleven al camino de la solidaridad, que es la única posibilidad de que podamos hacer frente a esta pandemia. Así que te lo agradezco infinitamente la posibilidad del contacto. No, el agradecido soy yo, un placer y cuando queráis. Yo solo dejar un mensaje final que, si es que ya terminamos, ¿no? Eh, que las personas mayores necesitan realmente un acompañamiento profesional correcto, que esto muchas veces no se da y que han sido nuestros padres, han sido nuestros abuelos, han sido personas que han levantado la sociedad en la que vivimos hoy día y que se merecen una muerte digna, un descanso digno, y que yo creo que esto a nivel de gobierno, a nivel de la gente que maneja los hilos, realmente se tiene que hacer un pensamiento, como decimos aquí, es una reflexión profunda de cuidarlos y de ver cómo mejorar la gran problemática que ha surgido a raíz de la pandemia, que es la situación, la vulnerabilidad de la gente mayor. Ya sabemos que es una profesión en riesgo, pero aún más si no están bien protegidos.